Les invito, hermanos, a que me acompañen, por favor, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, en el capítulo 6, y vamos a leer en esta oportunidad a partir del versículo 22 al versículo 27. Dice Juan 6, 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Hasta ahí. Cuando vimos el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, hermanos, resaltábamos que Juan el Evangelista es el único que menciona que la multitud intentó apoderarse del Señor para hacerlo rey. ¿Se acuerdan? Él es el único que expresa que la gente, después de haber ocurrido este milagro, quería tomar al Señor y hacerle rey, pero el Señor se apartó de ellos y se fue. Luego de que ocurre esto, entonces acontece el milagro que vimos la ocasión anterior, nuestro Señor andando sobre el mar. Después de que nuestro Señor va con sus discípulos y acontece todo lo que ya vimos el domingo pasado, ellos continúan navegando hasta Capernaum, que era el destino que se habían propuesto desde el inicio. Pero Juan, hermanos, una vez más, en esta ocasión, abre un largo paréntesis después de estos acontecimientos que ocurrieron precisamente después de que el Señor anda sobre el mar. Y el apóstol parece que quiere hacernos ver como una especie de segunda trama, una cosa que está ocurriendo al lado de los milagros con las personas. El apóstol parece que quiere revelarnos no solo al Señor, sino también lo que ocurre con las personas, pues esto luego nos va a llevar de vuelta al mensaje del Señor. Pero es el apóstol Juan el que registra las reacciones de la gente en todos esta sucesión de milagros que hemos estado viendo. ¿Me explico? Y no lo hace sin propósito alguno, sino que él tiene un claro propósito, que es mostrarnos las reacciones de esta gente a todos estos milagros y cómo estas personas se vieron motivadas por estos milagros. Juan nos dice pues en el verso 22 que todo esto que nos acaba de decir ocurre al día siguiente en que ocurrió la multiplicación de los panes, porque si recuerdan, si hacemos una línea de tiempo, el Señor multiplica los panes de día, se hace tarde, ¿se acuerdan?
Entonces los discípulos recogen las cestas, el Señor los manda a pescar cuando ya se está anocheciendo, Él despide mientras a la multitud, termina de despedir la multitud y se va a orar. Todo este tiempo los discípulos se quedan allá en el mar pescando, anochece, el Señor empieza a caminar esos 6.4 kilómetros que dijimos sobre el mar hasta que los alcanza mientras está la tempestad. Ellos ven al Señor, se asustan, Pedro le pide que le haga caminar a él también hacia él, ya conocemos lo que ocurre, y entonces el Señor termina subiendo a la balsa y terminan su trayecto y se dirigen hacia Capernaum, o sea que esto es una sucesión de eventos casi inmediata. ¿Y qué es lo que ocurrió entonces inmediatamente después? Pues que la gente que se había beneficiado del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces estaba ahora indagando en dónde se encontraba el Señor. Estaban buscándolo y haciendo preguntas tal vez alrededor en dónde se encontraba aquel que los había alimentado el día anterior. Y consiguieron información, dice el versículo 22, de que solo había habido una barca. Miren, al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Entonces, miren la situación. Ellos acabaron de comer el día anterior y entonces vuelven a buscar al Señor. Y dicen, ¿dónde está el Señor? Y alguien les dice, no, pues aquí nada más había una barca. Y esa barca, pues vimos que se subieron los discípulos. Y el Señor también se fue. No, Él no se subió. Pues entonces, ¿dónde está? Si no se subió con ellos, ¿dónde andará? Lo andaban buscando por todas partes. Pues ya se les dijo que nuestro Señor no había zarpado con ellos. Y como ellos no se dieron cuenta de que el Señor había andado sobre el mar para ir a sus discípulos, ellos todavía hacían que el Señor continuaba en esa región. ¿Me estoy explicando? Ellos no se dieron cuenta que durante la noche el Señor atravesó el mar hasta la mitad y allí subió a la barca con ellos y terminó allá. Entonces, por eso nadie le vio subir a la barca y nadie sabía dónde estaba. ¿Me explico? Porque fue en la noche, como vimos, cuando Él camina sobre el mar y se dirige hacia sus discípulos. Entonces, mientras estos están indagando dónde está el Señor, nos dice el verso 23 que llegan otras barcas también buscando al Señor. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habrían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Noten pues entonces que hay otras barcas que vienen de Tiberias. Tiberias es una ciudad que está relativamente cerca, nos dice Juan, del lugar en donde ocurrió el milagro. Probablemente algunas personas de Tiberias habían comido también el pan el día anterior, entonces volvieron a sus casas y al día siguiente se levantan y dicen, vamos otra vez a la comida. Entonces toman sus barcas, bueno, no necesariamente que hayan sido suyas, sino se suben en la barca. Lo más probable es que tienen que pagar su viaje, se van al lugar en donde había estado el Señor, se dan cuenta de que nadie lo encuentra, todos dicen, no, pues no está aquí, y dicen, pues vamos entonces a Capernaum. ¿Por qué van a Capernaum? Porque Capernaum, hermanos, es como el centro de operaciones del ministerio de nuestro Señor en Galilea. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto esto? Capernaum era el lugar en donde el Señor llegaba y donde digamos que estaba la base de operaciones. Así que ellos dicen, bueno, entonces ¿dónde estará el Señor? Pues ya no está aquí, pues bueno, vamos a Capernaum y a ver si lo encontramos allá.
Probablemente también habrán deducido que los discípulos se dirigían a Capernaum y habrán pensado, pues bueno, ya les preguntamos dónde anda. Bueno, se van pues a Capernaum y atraviesan todo el mar otra vez. Miren el viaje que hicieron los que estaban, por ejemplo, en Tiberias. Estaban en Tiberias, pagan su viaje hasta donde habían comido, no lo encuentran, tienen que tomar otra vez las barcas, no va a ser gratis, y cruzan ahora todo el mar completo de lado a lado para llegar hasta Capernaum. Y cuando lo encuentran en Capernaum, hermanos, noten ustedes que ellos le solicitan al Señor una explicación de qué manera Él había llegado hasta allá. Y esto, hermanos, muy probablemente debido al trabajo y la dificultad que les había tomado encontrarlo, porque miren cómo dice el verso 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Todo esto que les estuve explicando era para que haga sentido la pregunta de estas personas. O sea, si tenemos en cuenta cómo han andado de acá para allá buscando y pagando viajes para atravesar incluso todo el mar, terminar allá en Capernaum, andar buscando y por fin lo encuentran y decirle: Señor, pues ¿dónde estabas? Pues mira, nosotros vamos para allá, vamos para acá buscándote por todos lados y no te encontramos. Ese es pues el sentido en el que son dichas estas palabras. No es que ellos están diciendo: ay Señor, ¿cuándo llegaste acá que ni nos dimos cuenta? No, es que ellos han batallado para encontrarlo. Lo están buscando todo el día. Unos estaban en Tiberias, se fueron allá, no lo encontraron, atravesaron todo el mar, hicieron esfuerzo, hicieron trabajo, hicieron gastos para encontrarlo y por fin lo encuentran y dicen: no Señor, pues luego ¿dónde andas que te andamos busque y busque? ¿Me explico? Ese es el sentido de la pregunta. No es una pregunta inocente, no es una pregunta sincera en la que ellos de verdad quieren saber cómo es que llegó allá. La respuesta natural sería el Señor que les dijera: pues me vine caminando sobre el mar. ¿Me explico? Pero no se trataba de que ellos querían saber por qué medio de transporte llegó hasta allá, sino que ellos estaban de alguna forma desahogando su frustración de todo el trabajo que les dio encontrarlo. ¿Me explico? Ahora, si notaron, estas personas estaban buscando al Señor por la comida. Ciertamente, ya lo leímos. Ellos andaban buscando al Señor por el milagro que había ocurrido de los 5,000, de la multiplicación de los 5 panes, y de los peces. ¿Se acuerdan? Ahora, esto nos puede hacer suponer que la gente que le estaba buscando por comida probablemente era gente pobre. Pero aún así noten que a pesar de que hubieran sido gente pobre, ellos estuvieron dispuestos a hacer el esfuerzo y el gasto de pagar una barca que los trasladara hasta el otro lado del mar para poder encontrarse con Jesús. ¿Cuánto les habría costado el viaje en una barca? Recuerden ustedes que la barca tenía que atravesar todo el mar. Si decíamos que el medio del mar eran aproximadamente 6.4 kilómetros, entonces atravesar de lado a lado el mar, estaríamos hablando de que estamos cerca de los 13 kilómetros de que iban a atravesar el mar. Y noten, hermanos, tengan en cuenta de que no lo iban a atravesar en un barco, en una lancha con motor que tenemos hoy en día, que alguien agarra la lancha, le prende y nos vamos bien tranquilos todos. No, eran barcas de remos, gente tenía que estar remando. ¿Y qué creen ustedes que saldrá más barato si ustedes agarran una barca de motor o alguien que va remando? Pues es obvio que el que va remando pues quiere sus ingresos por su trabajo, porque está haciendo
un trabajo. Así que, hermanos, ellos iban a atravesar el mar en una barca e iban a pagar, pues, por su traslado. Así que, a pesar de que, si pensamos que eran pobres, ellos estuvieron dispuestos a pagar un trayecto de 13 kilómetros remando. ¿Qué creen que les hubiera salido más barato? ¿Comprar un lonche ahí donde estaban o pagar la barca que les cruzara 13 kilómetros? Pues seguramente habría salido tal vez más barato conseguir ahí comida, comprarse allí un lonche para que pudieran comer, pero no, ellos van hasta allá buscando al Señor, lo que muchos podrán pensar que es un sincero deseo de buscar al Señor. Así que hicieron el gasto de un viaje en canoa o en barca para que los llevara hacia el Señor. Algunos han sugerido que ese viaje probablemente no todos lo habrán hecho en canoa, sino que se habrán ido a pie. Esto, hermanos, aún así no le quita el trabajo ni la dificultad, porque si hacemos un cálculo aproximado de que si digamos que el mar de Galilea fuera más o menos circular, y si decimos que el diámetro de ese mar era de 13 kilómetros o 12.8 kilómetros aproximadamente, ¿cómo se saca la circunferencia del lago si sabemos su diámetro? A ver, esos que están en la secundaria o en la prepa, ¿cómo se saca la circunferencia de un círculo? Bueno, hay que multiplicar pi por diámetro. Entonces, si hacemos la multiplicación de pi por diámetro, nos vamos a dar cuenta de que esas personas obviamente no dieron toda la vuelta al mar, sino solo media vuelta. Vamos a encontrar que esas personas hicieron una caminata aproximadamente de unos 20 kilómetros, si es que se fueron caminando. 20 kilómetros caminando, porque si tenemos un diámetro del lago de aproximadamente 12.8 kilómetros y lo multiplicamos por 3.1416, que es el pi, nos va a dar 40.2 kilómetros, de manera que entonces media circunferencia serían aproximadamente 20.1 kilómetros. Así que, hermanos, ¿quién de ustedes camina 20.1 kilómetros todos los días? Bueno, ¿quién de ustedes vive a más de 20 kilómetros de aquí? La mayoría no. Los que se acercan, ¿se vendrían a pie desde su casa? ¿Cuánto tiempo tardarían, hermanos, se imaginan andando a pie desde su casa hasta aquí? Todo esto, hermanos, para que ustedes se den una idea de lo que le costó a la gente llegar hasta donde estaba el Señor. Todo el trabajo que les había costado encontrarlo, y más para los que habían tenido que hacer 2 viajes desde Tiberias hasta donde habían estado y luego de ahí regresarse hasta Capernaum. Pues todo esto, hermanos, de alguna forma les hizo sentir con el derecho de cuestionar al maestro y preguntarle: Señor, ¿por qué no nos avisaste dónde ibas a estar y nos hubieras ahorrado todo este trabajo? Pero nuestro Salvador, hermanos, identificó fácilmente ese sutil reclamo de estas personas. Y noten una cosa: el Señor no se ruboriza ni se apesadumbra de hacer evidente el propósito carnal de sus corazones, y de manera pública les denuncia el verdadero propósito que tenían. Miren el verso 26. Respondió Jesús y les dijo. ¿Qué les dijo? Bueno, miren, no se ofendan. Yo quiero que sigan viniendo, pero no, les voy a decir con mucho amor.
No me lo tomen a mal. En el amor del Señor les digo de verdad. Se me hace que tal vez ustedes como que no tienen muchas ganas de seguir. Les dijo así el Señor, hermano. No, miren al Señor, les dice, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Noten, hermanos, que el Señor no tiene reparos en decirles la verdad claramente y en su cara. No es ese otro Jesús que teme decir la verdad o confrontar el pecado de los demás. No, Él habla con claridad y les dice, de cierto, ¿se fijan, hermanos? Y esto es interesante porque la expresión de cierto es una de las expresiones más fuertes y contundentes, hermanos, para afirmar una verdad que no da lugar a contradicciones. Si ustedes se fijan, el Señor usa esta expresión por lo general o la mayoría de las veces la usa para expresar verdades eternas. Y en esta ocasión es la ocasión en la que la usa, digamos, de manera negativa para expresar con toda firmeza y sin lugar a contradicciones las intenciones del corazón de toda esta gente. Y les dice, no quepa duda alguna que lo que ustedes están haciendo es buscar su propia conveniencia. No cabe duda alguna que lo que ustedes están buscando es saciar otra vez su panza con comida. Todo ese trabajo, dice el Señor, las dificultades que habían pasado, no eran por la sincera búsqueda de Cristo para que fuera su Salvador y su Señor, sino dice el Señor que ellos habían pasado todo ese trabajo y las dificultades solamente para satisfacer sus propios deseos y sus necesidades personales. Qué cosa tan impresionante, hermanos. Porque si Juan no nos hubiera dicho estas cosas y nosotros vemos a toda esa gente esforzándose y correr y gastar y ir con todo el empeño hasta donde está el Señor, uno diría, oh, mira qué cristianos tan fervientes. ¿No es así? Pero el Señor, que conocía sus corazones, sacó a la luz sus verdaderas intenciones. Lo que nos dice, hermanos, que no todo el celo y el fervor religioso es sincero. Que no todo aquel que muestra de manera externa celo o fervor religioso significa que es sincero y que de verdad está buscando al Señor. Pues, hermanos, ¿acaso no sucede lo mismo en el evangelicalismo de nuestro tiempo? ¿No hay acaso mucha gente que se esfuerza, trabaja, invierte incluso y hace todo lo posible para que Jesús les satisfaga todos sus deseos y necesidades? Sí, hermanos, en el evangelicalismo de nuestro tiempo hay gente que se esfuerza, se levanta más temprano que ustedes y que yo el domingo, para ir incluso y dar un tour y recoger tanta gente para llevarla al culto. Se esfuerzan y pagan ellos la gasolina y hacen ellos todos los esfuerzos para estar allí. Y cuando se ocupa, hermanos, esfuerzo, están allí presentes, trabajan, invierten, y uno los verá y dirá, no, ese hermano, no, ese
hermano, es bien esforzado. Pero si una cosa podemos ver clara aquí, hermanos, es que no todo el esfuerzo, el fervor y la inversión que parece tener fines religiosos es sincera. Vean a estas personas hacer todos estos gastos, andar buscando al Señor por todas partes hasta que por fin da con Él. Pero sus corazones no estaban buscando al Cristo Salvador y Señor. Sus corazones estaban buscando al Cristo que me va a sanar de mi enfermedad, al Cristo que me va a arreglar mi problema. Estaban buscando al Jesús que me va a prosperar si yo doy. Y en ese sentido, hermanos, sí hay muchas personas con celo o una especie de celo que están dispuestas incluso hasta dar mucho dinero. ¿Pero qué? Porque por lo general les dicen, traigan su ofrenda o su siembra o como le llaman hoy en día, y recibirá 100 veces más. Tráigalo al banco de Jehová. ¿Han oído eso también? Invierte tus valores en el banco de Jehová y vas a recibir todos los intereses. Pero no les digan a estas personas que Cristo ha hecho demandas y que espera una vida en cuerpo y alma centrada en Él, porque tal vez se acaba ese celo y ese fervor. No les digan que Cristo ha hecho demandas y que espera de nosotros una vida religiosa y secular centrada en Él, porque les va a parecer legalismo. Y cuando decimos religiosa y secular, hermanos, es porque parece que muchas personas no han entendido que el cristianismo se vive en su negocio, que el cristianismo se vive en su trabajo, que el cristianismo se vive en su casa, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, que allí es donde se es cristiano, que allí es donde nosotros somos demandados a la obediencia. Aquí no nos cuesta mucho trabajo pararnos para leer o para cantar, sentarnos y estar aquí, parecemos obedientes, pero allá, en la casa, en el trabajo, allí, hermanos, es donde el Señor es Señor o solo es un ídolo. Allí donde se nos exige que actuemos como el mundo actúa, que hagamos tranza como el mundo hace tranza, que seamos deshonestos como el mundo es deshonesto, que sigamos las costumbres del mundo. Ahí es donde se muestra si ese Jesús es el Jesús de la Biblia o es un ídolo que nos creamos solo para los domingos. ¿Me explico? Miren todo el esfuerzo que hicieron estas personas, todos los gastos que hicieron, todo el tiempo que invirtieron. Imagínense los que tuvieron que caminar esos 20 kilómetros. Todo el esfuerzo que hicieron, ¿y era por Cristo? No, era por satisfacer sus propios deseos e intereses, sus propias necesidades. Mucha de la gente entonces que va y según esto hace sus inversiones, es decir, da dinero,
entonces no tendrá motivaciones sinceras de honrar y glorificar a Cristo. Pues en muchas ocasiones, hermanos, se buscan los intereses propios. Ay, es que si doy 1000%, ¿cuánto era? 1000%. No, pues es más mucho. No, hay que dar. No le hace que esta semana coma frijoles, pero me va a ir muy bien. ¿Me explico? Hace un esfuerzo. Pero ¿es para honra del Señor? No lo es. Y sobre todo cuando en ciertos lugares se hace público lo que cada uno da, o se dice públicamente, a ver, ¿quién está dispuesto a dar 10,000 pesos aquí? A ver, levante la mano y traiga sus 10,000 pesos ondeando aquí al altar. ¿Qué está buscando esa persona? ¿Honrar y glorificar al Señor? Puede parecer mucho celo y fervor. Mira cuánto dinero va a llevar. Pero ¿lo está haciendo para el Señor? No, por lo general lo está haciendo para sí mismo, para que todos lo vean, para que los demás lo admiren, le respeten y lo honren. Y miren a nuestro Señor Jesucristo, entonces descubriendo todas estas motivaciones, lo que de verdad estaban buscando estas personas. Y cómo se infiere de las palabras de nuestro Señor a estos hombres que el hecho que haberse esforzado tanto por conseguir esos beneficios carnales o terrenales, dice el Señor, no les va a aprovechar de nada en su ritual. No les va a servir de nada para su vida eterna. Pues miren cómo dice el verso 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Si ellos están buscando al Señor, no porque le están buscando a Él, vieron las señales y quieren creer en Él, sino porque están buscando su propio beneficio, dice el Señor, entonces todos esos esfuerzos que hicieron, todos esos gastos que ustedes están haciendo, si no le están haciendo con una motivación correcta, bíblica, no está sirviendo de nada, ni les ha servido de nada. ¿Sí me explico? Todo ese trabajo y dificultades que pasaron, les dice el Señor, son en vano, porque ustedes solo han estado proveyendo para la vida temporal. Ustedes solo se han estado esforzando y han estado buscando sus propios deseos. Ustedes solo han estado tratando de llenar un pozo sin fondo de su propio orgullo y deseos carnales. Ustedes solo han estado procurando decorar una fruta marchita. Ustedes solo han buscado hermosear un sepulcro, y todos esos esfuerzos y toda esa inversión ha sido solo para blanquear un sepulcro lleno de huesos. ¿Sí me explico? Porque de nada, dice el Señor, les ha aprovechado para lo espiritual. Ningún beneficio espiritual han derivado de todo eso ustedes. Y así nos encontró a nosotros el Señor, ¿no es así, hermanos? Así nos encontró. Muchos de nosotros estuvimos en falsas religiones, supuestamente cristianas,
haciendo esfuerzos, trabajos, inversiones y tanta cosa, hermanos. Pero ahora que el Señor ha abierto nuestros ojos, nos damos cuenta de que no estábamos buscando al Señor, estábamos buscando nuestra propia gloria. Estábamos buscando nuestra propia fama, nuestros propios intereses. Éramos egoístas buscando nuestro propio bien y no la gloria del Señor. Nos dimos cuenta de que todos esos esfuerzos, hermanos, porque algunos de nosotros todos los días, de lunes a domingo, íbamos a la iglesia a hacer algo, ¿sí o no? Bueno, nomás era yo. Entonces, de lunes a domingo, todos los días a hacer algo. Gastando, esforzándonos, desvelándonos, yendo para allá, yendo para acá, invirtiendo y dando dinero, hermanos, que se invirtió para la gloria del Señor. No que desperdiciamos en la búsqueda de nuestros propios intereses, de nuestros propios deseos carnales. Todas las fuerzas, el ánimo y el entusiasmo que malgastamos siguiendo la satisfacción de nuestros propios deseos fue en vano. Todo el ánimo y el entusiasmo que malgastamos buscando nuestra propia gloria y nuestra propia conveniencia fue tirado a la basura. Y puede pesarle a la carne, hermanos, pero es una realidad. Todos los ayunos que hicimos, de días o semanas, y con toda la frecuencia que lo hicimos, fue desperdiciado a la basura, porque no estábamos buscando al Señor. Estábamos buscando nuestra propia gloria. Porque cuando acabábamos ese ayuno nos sentíamos mejor que los demás. Y exigíamos el respeto de los demás. ¿No es así? No andábamos, como alguno decía, presumiendo nuestras rodillas peladas después de las disque 3 horas de oración. ¿No andábamos haciendo eso? Que algunos según hasta pasaban enfrente y decían, ahora en la madrugada después de la 3ª hora de oración que llevaba el Espíritu me dijo, ¿no andábamos con esas barbaridades? Haciendo sacrificios, esfuerzos en la carne para agradar a la carne, para exaltarnos a nosotros mismos, buscando el aplauso del hombre, agradar al hombre y satisfacer al hombre. Todo el dinero que tiramos invirtiendo solo en nuestro propio ídolo, en mi yo. ¿Sí o no, hermanos? Porque todo eso, si somos sinceros, nos daremos cuenta de que lo hicimos por el ídolo que está aquí adentro, por mí mismo. Nunca fue para gloria del Señor. Y sépanlo ya, si no lo sabían, todo eso fue un desperdicio. Lo echamos a la basura. No, el Señor no lo recibió. Si usted todavía estaba pensando, no, ahí tengo ahí unas indulgencias ahorradas de todo el dinero que di hace sabe cuántos años. No, hermanos, ni que funcionara esta cosa así. No, ninguna de esas cosas fue una ofrenda ni digna para el Señor, ni recibida por el Señor.
Porque todo eso lo sacrificábamos en el altar, hasta de los demonios, pero se los sacrificábamos en el altar de mi yo. Estaba hoy una estatuota de mí mismo y ahí se la llevaba yo y se la sacrificaba y la quemaba. Esa no es adoración a Dios, y Dios no recibe esas cosas. Todo ese esfuerzo, dijo el Señor, es en vano. Ya que ustedes no están buscándome a mí, dijo el Señor, ustedes no están buscando mi persona, todo eso fue en vano. ¿Sí? Porque el Señor, hermanos, no recibe lo que nosotros le sacrificamos a los ídolos. Y ahí está incluido el ídolo de mi yo. Pero veamos por último entonces, ¿cuál es el objeto correcto al que deben dirigirse entonces nuestros esfuerzos, nuestro entusiasmo y nuestras inversiones? Miren el verso 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Miren, hermanos, el énfasis del versículo. Trabajad, coma. ¿Se fijan? Ahí hay una coma, no es una expresión corrida, sino dice, trabajad. Sí, esfuércense, dice el Señor. Sí, pongan empeño y entusiasmo en la labor. Sí, háganlo, pero no por las cosas terrenales que perecen. Es decir, no por objetivos terrenales y carnales, sino por aquel verdadero alimento espiritual que permanece para vida eterna. Ese debe ser el objeto de nuestros esfuerzos. Ese alimento espiritual que permanece para vida eterna debe ser el objeto y la dirección y la prioridad, hermanos, de nuestros esfuerzos, de nuestro trabajo y nuestras inversiones incluso. Nuestro Señor Jesucristo, debo aclarar que no estaba diciendo que no trabajáramos en lo absoluto por las cosas materiales. Él nunca dijo, dejen de trabajar en lo material. No, hermanos. De hecho, no acababa de enviar a los discípulos a la noche anterior a trabajar para pescar y para sacar para el sustento del grupo. Claro, los acababa de enviar a trabajar, y de hecho trabajaron toda la noche, fíjense, trabajaron todo el día del milagro de los multiplicación de los panes y los peces, y de allí recogieron todas las cestas y se fueron a seguir trabajando toda la noche. Toda la noche trabajaron, amaneció el día siguiente, y ¿qué hicieron? Dijeron, ya es hora de dormir, vámonos, ya trabajamos mucho. No, siguieron trabajando. Así que no, hermanos, el Señor no está diciendo que no debemos trabajar en lo absoluto por las cosas terrenales, es decir, buscando el sustento. Lo que nuestro Señor más bien está condenando es el esfuerzo que pretende ser religioso, pero que en verdad, en la realidad, se trata de la búsqueda de los beneficios temporales y terrenales. Lo que el Señor pues está condenando es el esfuerzo que pretende ser religioso, pero que en realidad se trata de la búsqueda de beneficios personales. Eso es lo que condena el Señor. Dice, trabajen sí, pero no buscando su propio beneficio.
Este celo y fervor que pretende ser religioso, pero que en el interior, si se es sincero consigo mismo, tú mismo te vas a dar cuenta de que solo estás buscando tu propio beneficio, que solo estás buscando tu propia fama, que solo estás tratando de pulir tu propia imagen, que solo tienes el propósito del reconocimiento propio, que solo estás buscando tu propia conveniencia. Ese celo es el que el Señor está condenando. Porque mucha gente puede manifestar mucho celo que parece religioso, pero ese es lo que tiene en el corazón y lo que está buscando en realidad en el interior. ¿Cuántas personas no sirven, entre comillas, a Dios por esas razones? ¿Cuántos no sirven por fama, por reconocimiento, por prosperidad, o cuantos más deseos hay en el hombre? ¿Cuántas personas no se esfuerzan, pero solo con esos propósitos? Cuando ustedes ayunaban, que no conocían al Señor, ¿por qué ayunaban? Y si son sinceros, ustedes se van a dar cuenta de que ayunaban con motivaciones hasta pecaminosas, terriblemente pecaminosas. Ya no digamos motivaciones erradas, equivocadas, en donde estaban queriendo torcerle la mano a Dios para que hiciera lo que ustedes querían. No, hermanos, estamos hablando de que estaban ayunando para satisfacerse a ustedes mismos, para que los demás los vieran, así como el fariseo. Y se paraban en la esquina y hacer sus largas y fuertes oraciones para que todos los vieran y dijeran: ah, mira qué espiritual es. ¿Me explico? Eso es lo que el Señor está diciendo. Trabajen sí, pero no por esas cosas. ¿Cuántas personas muestran pues ese celo religioso, pero con motivaciones propias? Trabajad, dice el Señor. Esfuércense por lo que en realidad importa, dice el Señor. No pierdan sus fuerzas, su tiempo, su dinero en lo que no aprovecha para la eternidad. Es lo que dice el Señor: no pierdan sus fuerzas, no pierdan su tiempo, no pierdan su dinero en lo que no va a aprovechar para la eternidad. Por eso dice Isaías 55:2: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Eso estaba haciendo estas gentes. Miren todo el esfuerzo que hicieron, todo lo que invirtieron, pero solo estaban buscando su propio beneficio, no al Señor. Como alguien ha dicho, buscaban lo que Jesús da y no a Jesús. Ustedes pueden preguntarse a ustedes mismos si quieren saber qué es lo que están buscando. Bueno, si Cristo me dijera: sígueme, no te voy a dar nada y solo vas a sufrir, pero sígueme, ¿aún así lo seguiría? No te voy a dar nada, ni te voy a prosperar, ni te voy a ayudar, ni te voy a hacer nada, ni si me pides no te voy a dar nada. ¿Lo seguirían así? ¿Aún así? No, ahí es donde ya entonces decimos, pero ni siquiera nos va a dar. ¿Sí me explico? Empezamos a regatear. Allí es, hermanos, donde nos damos cuenta qué es lo que estamos buscando y a quién estamos siguiendo. ¿Por qué? De manera, hermanos, que la desinteresada inversión de nuestros esfuerzos, de nuestro trabajo, de nuestro tiempo,
y aún de nuestro dinero debe tener objetivos más altos que los terrenales y los temporales. La inversión desinteresada de nuestros esfuerzos, de nuestro trabajo, de nuestro tiempo y aún de nuestro dinero debe tener objetivos más altos, hermanos, que cualquier cosa que podamos tener aquí y que aquí se va a quedar. Y eso está incluyendo también nuestro propio yo, nuestra propia persona. Es que estoy trabajando, esforzándome y haciendo horas extras para conseguirme una dentadura de oro. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Aquí se va a quedar. Invertir nuestros esfuerzos, nuestro trabajo, nuestro tiempo y aún nuestro dinero en nuestro beneficio espiritual y el de los nuestros hermanos es una mejor y más trascendente inversión que hacerlo en las cosas terrenales y temporales. Inviertan sus esfuerzos, su trabajo, su tiempo y su dinero en su beneficio espiritual. ¿Qué cosa puedo hacer que beneficie mi vida espiritual? Porque hemos vivido nada más pensando que va a beneficiar mi vida terrenal y carnal, ¿sí o no? ¿Qué va a beneficiar mi vida en esta tierra, mi vida aquí temporal? Debemos cambiar, hermanos, la visión, la forma de ver la vida cristiana y empezar a invertir en aquello que me va a beneficiar espiritualmente a mí y a los míos, a mi familia. En vez de comprarles ahí un juego de quién sabe cuánta cosa y cuánto dinero me cueste, ¿por qué no mejor le compra una Biblia, un buen libro que beneficie su vida espiritual? ¿Me explico? Lo mismo a nosotros mismos. Hacer inversiones, hermanos, que redunden en un beneficio espiritual para nosotros y ya dejar de estar pensando solo en comprar cosas que beneficien o faciliten mi vida terrenal. Así que no nos pese, hermanos, invertir en nuestra vida espiritual y en la de nuestra familia. Y no seamos hallados trabajando y desgastándonos por la comida que perece, mientras descuidamos la que a vida eterna permanece. Por último, quiero decirles que invertir nuestros esfuerzos, nuestro trabajo, nuestro tiempo y aún nuestro dinero en la salvación y beneficio espiritual de otros en el reino de Dios, es decir, es una mayor y mucho más trascendente inversión que en las necesidades temporales y terrenales de los hombres. Si después de haber invertido en su vida espiritual personal y familiar, puede invertir también en la vida espiritual de otros, es decir, en la salvación de otros, en el beneficio espiritual de otros, hágalo, pues es mucho mejor que invertir en las necesidades temporales de otros. ¿Cuánta gente millonaria no se desgasta a sí mismo y gasta toda su millonaria fortuna dándole de comer a los pobres de África? Y se le va a acabar toda su fortuna y las fortunas de todos los millonarios se van a acabar alimentando a los pobres de África que no tienen que comer. Pero ¿qué dice el Señor? Trabajen por las cosas que se van a quedar aquí, por la comida que perece. Cuando en lugar de eso
podía usar de esos recursos para sostener a varios misioneros que les prediquen la palabra del Señor, que les hablen, que les den la comida que permanece para vida eterna, que no solo mantendrá, o más bien que no estará buscando mantenerlos un poco más de tiempo aquí en la tierra, sino enviarlos a la eternidad, al cielo. ¿Sí me explico? ¿Qué es más importante entonces en ese sentido? ¿Alimentar los estómagos de la gente? ¿Que la iglesia se esfuerce y se dedique a alimentar a la gente que tiene hambre, materialmente hablando? Hermanos, nosotros tenemos pues nuestra tarea y nuestra labor, que es espiritual. No nos pese entonces hacer inversiones por Cristo. No nos pese hacer inversiones por su causa, pues mejor es hacer tesoros en el cielo que ser hallados trabajando por las cosas que perecerán junto con este mundo terrenal. Mejor es hacer inversiones y tesoros en el cielo, hermanos, que ser hallados trabajando por las cosas que perecen junto con este mundo terrenal. Oremos al Señor. Oh Padre Santo,